Directo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Golive. Sí. Ir en vivo, ir en esto. Sí. Le acabo de dar a Golive en. Le acabo de dar a Golive en StreamYard. No, creo que aparecemos cenando en directo con Valentín Carrasco. No, creo que aparecemos cenando en directo con Valentín Carrasco. Estamos en directo, ¿eh? ¿Ya estamos en directo? A ver si me aparece. Va un poco de lag, pero vamos, que es normal. Vale, ya estamos en directo. Ahora sí. Vale, ahora sí. Aquí estamos. Vale. A ver cómo funciona. Pues de momento regulen, sí. Y. Vale, ya han hablado. Has leído tu mensaje, ¿no? Hola, Sí, Luengo. Vale. Hostia, pues si yo lo veo aquí también en mensajes. Si no hace falta el portátil. No hace falta para nada el portátil. Sí, aquí hay mensajes. Mira, está buenas, aquí, Javi. Javi. Buenas noches, Javi. Pues nada, no hace falta ni eso, macho. No hace falta tener dos pantallas. A ver, aquí tenemos a Buenas, Javi. Valentín. Valentín Ferrer, el hombre que más come de España. Que se me hace un triple bol más grande que el mío, de cereales. Voy a hacer una historia, Valentín, y la compartes en Instagram. Me pones con la historia de Instagram para tomar un camino, ¿eh? Bueno, aquí tenemos todos los paquetes de cereales. Y aquí tenemos a Valentín, que, bueno, tiene el bol como 3 veces más grande que el mío. Ya estamos en directo en YouTube. Pasaros y charlamos un rato. Igual me queda corto con la leche. ¿Cuánto queda corto? Creo que me queda corto con la leche, sí. Vale, si puedes, ahora cuando eso, Valentín comparte la historia. Y a ver si tú. Yo lo que no veo aquí, como yo estoy en este. Vale, sí que están los seguidores. Tenemos ahora de momento 3. Sí que están los seguidores. Wow, cereales ahí. Cereales al fallo. Pues nada, tío. Eso, ¿cómo estás? No, sí, ¿Cómo estás acabo de. de. Nada, porque que me ha liado esta desgracia. ¿Has comido algo desde ayer? Sí, básicamente. Y. No, es que no, coño, que no me salen los nombres. Y napolitana. La que no se hartó ayer de comprar un montón de cosillas de panadería y me daba pena tirarlo. Y había, pues no sé, había unas 4 bolsas que estaban a reventar. Y me he despertado y tal, y he dicho, pues ya está. ¿Y cómo va? ¿Cómo vas de peso? Yo te veo bien, te veo delgado, ¿no? Un poco más que antes. No, sigo prácticamente igual. Lo único que eso, un poquito más de deporte y tal, pero que tampoco es que haya variado Vale. mucho. Ahora sí que voy a tener algo más de tiempo para ponerme. Estaba yendo al gimnasio ahí.
Estos son de mis preferidos, ¿eh? Estos. Del Mercadona. Y estos también del Mercadona. Están muy buenos, tío. Tremendos. Hostia. ¿Cómo que me llamo Tuillo, sabes? Me llamo Tuillo. No sé por qué. Se llama Tuillo. La madre que te parió. Bueno, a ver. Ya tenemos aquí el bol. Preparado. Mi bol parece de mano pequeño de Valentín, sí. Es que yo tendría que hacerme con un bol como el de Valentín. En algún sitio, no sé. Hostia. Yo también creo que me he quedado corto de leche, creo. Javi, una pregunta. ¿A ti te ha notificado YouTube como que estoy en directo? Buah. En Ikea por 3,99 venden. ¿Tan grandes como el de Valentín? Pero si es que lo de Valentín, que te diga lo que es lo de Valentín. Es que no sé si se aprecia. Ese era el jarrón de tu madre, ¿no? De la fruta o así me dijo. ¿De la fruta? Muchas gracias, Luengo. A él no y a él sí. Bueno, te lo ha dicho Irene porque le habrá llegado notificación. A Irene, imagino. Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Tienes algún reto pendiente? ¿A cercano? ¿Me estás preguntando a mí, Ricardo? Sí. Es que no sé si estás leyendo algo. Es que como se escucha como doble eco por aquí y tengo esto quitado. Se escucha doble eco, pero porque me escuchas a mí, o sea, lo que decimos es como de que choca la voz. No. Vale, creo que ya. ¿Algún reto así cercano? No, si es que como ayer hice el de la hamburguesa esta gigante, tampoco... Yo, si me dicen de hacer algo por aquí, por la zona, perfecto. Si me dicen de ir algo más lejos, tal y como está la cosa, tampoco está como para que se líe. Hombre, supuestamente el 10 ya podemos viajar. El 10 de... Sí, pero hay que tener cuidado también con el tema. Ya, pero también. Parece que lo hacen un poco porque se acabe el estado de alarma. Pero claro, si todos hacemos lo que queramos, madre mía, a ver. Claro, a ver, es como, por ejemplo, lo que me has comentado antes del tema de cuándo crees que iremos para la ruta. Yo creo que es muy pronto para hablar de eso. Sobre todo porque Joe encima tendría que estar organizándolo y demás. Y es un follón, no es llegar y decir nos vamos. Y más aún cuando el estado de alarma como tal se supone que se quita aquí. En Estados Unidos no sé cómo estará el tema. Yo creo que hasta que no estemos vacunados todos. No solamente eso. Una vacuna te puede servir, pero pienso de que hay muchas cepas, muchas mutaciones del virus. Ya, también. Y luego eso, pues que allí también que estén vacunados o que no haya más cepas o que abran los vuelos aéreos, que si hace falta una cartilla de vacunación que la tengamos, también. Oye, por cierto, no sé si me lo llegaste a decir, pero ¿lo de Mandel lo hizo público? ¿Lo que me comentaste? Lo de quedarse sin redes. ¿Cómo? Que no. Porque que lo que tú. Ah, lo de Tailandia. Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, eso lo dijo por directos en Twitch. Que se iba.
Pero me ha dicho que se va. Sí, madre mía, ya no me voy a calentar nunca más. El problema de USA es que según cada estado tiene sus normas también. ¿Cómo se llama? Lo dijo por Twitch, lo de Mandel. Y luego por Instagram, en historia, dijo que no iba que se iba a dejar las redes, ¿vale? Que no iba a hacer más redes. Iba a tener redes sociales. Vamos, que ahora el icono de Instagram de él pone la M de Mandel sin redes. Joder. Pues la verdad que es una pena. Pero imagino que ya llegará un punto en el que ya no le interesa, a lo mejor. O no se lo pasa tan bien como antes. Claro. Y también es por culpa de lo de Forocoches. Por lo de Forocoches. Hostia, ¿verdad? Que tiene el pelo tinta de rojo, pero ahí hasta la barba y todo, el tío, ¿eh? Qué guapo. A ver lo que me dura. Dice que si alguien quiere, como no les... Me dijo a mí que como no le hace mucho uso a las redes, que pues se las quita. Si alguien quiere saber algo de él, pues que le envíe un correo o un mensaje en Discord o lo que sea, y ya está. Y que no se puede ir a Tailandia en poco tiempo, o sea, en poco tiempo a distancia ahora, no se puede ir a Tailandia, porque si vas allí, tienes que hacer cuarentena en un hotel 14 días. Entonces hasta verano no se puede ir. Ya, me lo imagino. Francis, no, sigo pensando lo mismo. Lo que pasa que digamos que estoy algo más comprimido del gimnasio. Ah, hostia. Claro. El gimnasio hace mucho eso, ¿eh? Te Ya, pone a ver, más... sobre todo yo que tengo pellejo para aburrir. Claro. Y que lo dijo Mandel y dijo de que era por un tiempo. ¿Tú viste el directo, Ricardito? ¿De Twitch? Uh-huh. ¿Pero que decía que se iba a Tailandia? Sí. Me refiero a eso, sobre todo por el tema del tiempo. Claro, decía que se iba a Tailandia, pero claro, no se puede ir por eso porque ahora tendría que hacer cuarentena, tendría que hacer 14 días en un hotel sin poder salir del hotel. Y imagino que te lo pagarás tú, claro. Sí, básicamente. 200 ¿qué? ¿De muertos al día? No te extrañe. Es que Estados Unidos es grande, ¿eh? De hecho, creo que la cifra era un poco más alta, ¿eh? Y allí como que no es que se las esté yendo un poquito floja, pero digamos que es como una España 2.0 cuando pasó todo esto. Vale. Ayer hice un directo de Twitch y justamente se conectó un chico que era de Estados Unidos. Y dijo, aquí van dando las vacunas, pero yo no me la he puesto. Pues si no te la... Claro, si no se vacuna la gente... Claro, él es uno de millones. Pero así habrá muchos que no se vacunan. A ver, porque haya una vacuna no significa que haya una solución. Ya que esa vacuna, a lo mejor, de hecho, te puede causar algún efecto secundario. Sí. Sin ir más lejos, es que te digo, las cepas estas que están habiendo nuevas, la vacuna esa no tiene nada que hacer. Oye, tío, ¿y cuál fue tu último reto en un local? Sin preguntar, sin pensar iba a decir, el que hice contigo, pero espérate, no sé si hay alguno más. El que hiciste conmigo, pero si de eso hace un huevo, hace Claro, prácticamente un año. Cuando abrieron en verano para hacer cosas, pues... Ah, no, perdona. No. Yo hice un reto antes de volver a cerrar en febrero, creo que cerraron, o a final de enero cerraron, sí, el de la muralla, ¿ves? Hey, hablando con, saludos. Bueno, tío. Ya. Ahí tenéis que hacerle una entrevista a Valentín. Pero si de hecho me suena. Hablando con. Me suena el muchacho. Le hicieron una entrevista a Joe. Anda, coño. Sí. De hecho, se supone que habíamos quedado para hacerla, pero como no llegamos a aclarar ninguna fecha. Vamos, creo que sé. Es que no me acuerdo, como para los nombres soy horrible. Hablando con
2, y le escribiremos, te han dicho. Y a mí ya me hicieron una entrevista. Lo que pasa es que de las primeras que hicieron fue a Joe. A ver, la vacuna no es un avance. Las vacunas, yo pienso que sí. Yo lo que creo que no es un avance es, por ejemplo, cuando han hecho en Valencia, confinamos los fines de semana y que nadie de Valencia pueda salir de Valencia. Y están todos los valencianos en el mismo punto en la calle. Y al final ahí al mogollón, o sea, a la marabunta. Cosas de así que son... Ya no es, eso no es avance. No es solamente los valencianos, es todo el mundo. Aquí en la región de Murcia no lo hemos comido, pero es que hay que tener también un poco de cabeza. Aquí cuando abrieron para poder salir a los restaurantes, a los bares y todo eso, aunque fuese en plan con terraza, ya se abrió para temas de estar dentro y todo eso. La gente fue muy animal, ¿sabes? Yo no me meto con nadie, pero coño, lo que tú no puedes hacer es dar por hecho de que esa gente lo va a respetar y de golpe y porrazo en un local, en la zona de fuera, se te junten en unos pocos metros 50 personas. ¿Qué sentido tiene entonces de que abran los locales? Yo lo siento mucho por ellos, pero si no lo hacen bien, ellos van a salir más perjudicados, porque más tiempo van a estar con estas restricciones. ¿Tú has visto las noticias, lo de Barcelona, lo que ha pasado? La gente en la playa, todos sin mascarilla, hace unas semanas. Eso es una locura, macho. ¿Dónde estaba la policía ahí? Sí, pero eso también es la mentalidad de cada uno. Mira, por ejemplo, en Madrid. Madrid tampoco se libran. O sea, no meta a todo el mundo. O sea, al igual que aquí tampoco voy a meter a todos los murcianos, ni en Valencia a todos los valencianos. Pero allí, por ejemplo, el toque de queda, creo que en Navidad era hasta las 12 o hasta las 11, no me acuerdo. Pero a nosotros nos dijeron, ya, pero no pasa nada, hasta las 1:30 incluso no vamos a decir nada. Porque de hecho a nosotros nos pasó. Porque de una punta, o sea, para moverte por Madrid de una punta a otra, es que es muy tedioso, porque al final acabas tardando un montón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues a nosotros se nos juntó de que habíamos salido fuera a cenar con unos amigos y nos pillaba fatal. O sea, del hotel que estaba en el centro hasta las afueras, pues entre la ida y la vuelta se nos iba prácticamente 1 hora y pico. Más aparte después andar. Aquí en Valencia lleva mucho tiempo lo de las 10. Y en Madrid sí que está más. En Madrid está el toque de queda más tarde. Por ejemplo, Dave aquí lleva sin abrir los restaurantes para cenar un puñado de tiempo. El reto último que hice en la muralla fue en enero, antes de cerrar la hostelería. Pero ¿cuál es el de la muralla, tío? Llevaba mucho tiempo sin abrir para cenar y de hecho Dave está haciendo directos en Twitch bastante, está muy ahora dándole caña y hace directos por las noches. O sea, creo que hasta las 11 o las 12 en Madrid pueden ir por la calle. Aquí a las 10. Espérate, ¿has dicho que Dave está haciendo directos? Hostia, y tiene canal de YouTube. A ver, yo sé que Dave tiene canal de YouTube, pero no sabía que... Dave se ha abierto un canal de YouTube ahora. Se ve que el otro lo cerró. Tiene un canal de YouTube que es en el que sube las partes recortadas de los directos de Twitch. Algunos directos. ¿Cómo era? ¿Dave Cheese? ¿Tal cual? ¿O...? Dave_Cheese. Hola, compañona. Francis, pásame una captura que se vea del Strava a la hora que han empezado. Para tenerla yo... Pásamela por Instagram. Para tenerla yo, pues tengo que reclamar algo. Joder, tío, pues ¿cómo no sabía yo de que este hombre había vuelto? Ayer Nico Ray... Yo lo último que supe de él con el tema de estar grabando y todo eso era que estaban compartiendo la cuenta entre él y Viking, pero yo no tenía ni idea de que había vuelto. De pues hecho, yo pensaba que estaba... La cuenta de YouTube de Dave y David King, esa se ve que la tendrá David King, ¿vale? Porque la cuenta de Dave se ve que pasó una movida que yo no lo sé, algo de la ruta y algo con Iván o algo, y se cerró. Dave cerró esa cuenta. Ahora ha abierto la cuenta de YouTube, que es con la que él sube los recortes de Twitch, pero en Twitch está súper activo. En Twitch por la mañana se está corriendo con la bici, está ahí
haciendo rodillo y se graba en una página que se llama Suite, que es virtual, carreras virtuales, y luego por la noche hace directos. O sea, va súper Mira, saco. Consiguió el afiliado en 2 semanas haciendo directos en Twitch, consiguió el afiliado. mira, Pues a mí particularmente, vamos a ver, como no me llegaron a contar mucho de lo que pasó en la ruta, tampoco puedo opinar mucho. Pero yo siempre digo lo mismo. Si una persona tiene un problema con otra persona, el problema es de los dos. Si 2 personas, o 3, o las que sea, tienen el mismo problema con esa misma persona, igual el problema es de esa persona. bueno, No sé, a lo mejor Iván es demasiado rata como para admitir de que ha estado intentando manipular a todo el mundo. Lo dejo caer. es como el que lo ve todo el mundo lo ve amarillo y una persona lo ve verde. O sea, el que está equivocado es la persona esa, el que lo ve verde, vamos, es que no va a ser al revés, que estén todos equivocados y el otro esté bien. Pero Claro, bueno, yo tampoco sé nada. a Yo Joe lo tampoco. estuvieron crucificando por él. Es que no entiendo. A ver, una cosa es lo que él quiere expresar por redes sociales, pero ¿Qué va? eh, Ni de coña. Francis, es Papayona que está flipando yo contigo. no. Es que, a ver, nosotros no podemos decir si Dave se lleva bien con Iván, pero yo creo que está claro, tío. Claro. Escucha, Papayona, aquí tienes al hombre o a la persona que más come de España, yo creo, o sea, creo no, ya está certificado. Le han dado el premio no, sino que le han dado el certificado de la Unión Española de Comillones. Solamente hice los retos, eso, y Joe los filmó. Si a lo mejor no se hubiesen filmado, Claro. yo sería uno más, ¿eh? Él hizo un día 4 retos de unos 3 kilos aproximado cada reto, que uno lo hizo No, conmigo. eran 14 kilos en total. El primer día. Flipas. Sí, pero tú ya Vamos, venías de hacer. fueron en 3 días y medio, empezando desde Albacete, en el bar-restaurante con el reto de la Arizona. 3 días y medio sin parar, contando, o sea, sin contar bebida, ni tampoco los postres que me tomaba. Fueron casi 40 kilos de comida. No puedes dejar de parar de mirar el bol. Pero tú hiciste antes de los 14 kilos el reto de Hulk, ¿no? De 4.200. No, o sea, ahí fue cuando Joe, o sea, Joe quedó conmigo al día siguiente de que yo hiciera ese reto. Claro. Entonces, él cuando dejó, o sea, ese mismo día por la noche, la última vez que nos habíamos visto, yo ya había hecho el reto de Hulk y había Claro. hecho otros 4 más. 2 de Crónicas Carnívoras, si no me equivoco. Sí. Luego el Tarantín conmigo, que El si me Tarantín contigo, descuido, coño, sí, 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 sí. si me descuido se come toda la comida él. Hostia, tío. Y A ver, luego la comida buenísima, pero me cago en la leche las arepas. Las las arepas. arepas. Su puta madre. Y luego te Dios. fue a hacer el Buffalo Grill, ese, que también es jodido. El Buffalo Grill no es jodido, tío. De hecho, es una Ah, delicia. jodido para lo que llevabas, digo. A lo mejor a ver, yo es verdad. A ver, yo en ese momento no estaba como para comer mucho. Pero te digo una cosa, después de haber estado comiendo. Mira, los únicos 2 retos de calidad que probé ese día, o sea, porque a mí, yo lo dije y lo vuelvo a decir. Para un sitio tan humilde como era el bar este de la Hulk, a mí la carne me gustó muchísimo. El Sí, a tarantín mí chiflado a mí me pirró. Y más aún también con el rollo espectáculo que tiene. A mí eso me encanta. Los postres. a Niel y a mí Están, también nos gustó mucho el Hulk. Fuimos a hacer el reto. Pero claro, ese ya no hemos ido. El de 4.200 no hemos ido. Pues mira, lo de Mandel, el tema de quitarse esto ha sido por culpa de Forocoches. En Forocoches pasó una noticia de esto de César y tal, y yo creo que les aplicó a él. ¿a él? ¿Por qué? Porque le preguntarían, porque como también es amigo de César, de Joe, y les aplicó, se ve. Es que en el directo de Joe se le metieron mucha gente de Forocoches mareando y diciendo cosas. Y claro, pues se ve que le salpicó.
Él estaba en directo con Dave haciendo una videollamada como nosotros. Y Joe, cuando acabó el stream, le hizo Ray. Y aquellos temblaban. Le pasó Mira, un puñado de seguidores. mira, voy a decir dos cosas. La primera, si alguna vez me he llenado. Obviamente sí, tío. Ha habido muchísimas veces en las que me he pasado de la rosca de una manera, pero de una manera que no te lo puedes ni imaginar. ¿Ayer cuánto tiempo estuviste comiendo? ¿Cuántos minutos? Ayer, a ver, el problema de ayer, yo estoy con alergia, entonces me cuesta respirar un montón por la nariz y tengo como un goteo y tal, lo típico de la alergia. Entonces, pues también estaba con un poco de mareo porque al final de estar todo el rato estornudando o incluso tosiendo, que no es COVID, coño, que es alergia, que siempre me da por esta época. Pues estaba como apagado. De hecho, hoy estoy bastante mejor y es porque no he salido de casa. Pero ayer estaba un poco con la cosa diciendo, ya verás tú, 3,7 kilos de hamburguesa, ¿dónde voy a parar? Ya verás tú cómo me va a sentar, veremos a ver si llego. Porque yo no soy de los que comen rápido. Yo soy de los que comen mucha cantidad, pero siempre voy a un mismo ritmo. Obviamente no es lo mismo comerse 1 kilo de carne a comerse 1 kilo de pan. El sitio es de un amigo mío. Está bastante bien, me refiero. Es un reto bastante curioso. No escatiman con la calidad. La lechuga, la carne, el puñetero pan de los cojones. Para mi gusto, lo único que estaba fuera de lugar en cuanto a la calidad eran las patatas, que eran las típicas de bolsa. Pero, ¿qué pasa? Una hamburguesa de 3,7 kilos. Buah. ¿Hay alguna que sea aparte de la Hulk que sea más grande? Es que no me suena. No, porque creo que la Gladiator y la... No, son de 3,5 las dos. La La Gladiator, Gladiator y la otra, que es la... Una es la Machete, que es la versión grande. Sí, la es la Invictus. Gladiator y la Invictus, que es la del norte. Y esas dos son de 3,5. Pero es porque es tu zona, te conocen y hacen retos a la bestia para que vaya Valentín. Pero es que yo no quiero que hagan eso. No quiero... A ver, yo siempre, Claro, porque... siempre les digo lo mismo. Hacedmelo si queréis a mí. Pero lo que no puede ser es que llegue un pobre muchacho, porque ayer había un muchacho, un fotógrafo, que se ve que se pensaba de que iban a intentar hacerlo varios amigos con él y lo dejaron plantado y dijeron, pues mira, por lo menos lo hago yo. El muchacho de los 3,7 kilos se comió 1,3 kilos y algo, que lo ha publicado hoy. Si hacen reto de 2 kilos, los restaurantes ganan en el sentido de que mucha gente va y no lo consiguen, los retos de 2 kilos. Mucha gente normal de la calle que no hace retos. Pero si hacen retos de 4 kilos, que es así, pues nadie va a ir. O sea, gente normal no va, porque no... Por muy barato que sea, a lo mejor. ¿Y cuánto tiempo tenías para podértelo acabar? 40 minutos. Nada, yo apuré porque es que, ya te digo, el pan ese no es de los típicos que te puedes comer rápido y ni mucho menos. O sea, no en plan como el... ¿Cómo decirlo? Como el de Good Burger. Sí. ¿Sabes? Que es más rollo esponjosito y todo eso. No, este era entre rústico y rollo barra de pan de estas que son relativamente duras. ¿Qué pasa? Le habían echado... Se lo acabó, te preguntan. Sí, me lo acabé, sí. A ver, si por capacidad no es, si es simplemente de que yo no soy rápido. ¿Sabes? Hay veces en las que cuando me mosqueo mucho y a lo mejor hay una persona con la que tenga picacera, pero en plan picacera sana o picacera de la buena, pues sí que me lo tomo más en serio, pero por lo general los primeros minutos sí que como más rápido para que no tenga que ir a contrarreloj, pero el resto ya es más con calma. No tengo ninguna prisa en terminar un reto y ni mucho menos. Si es, por ejemplo, yo que sé, cuando voy con Ricardito o con alguno de estos, como sé que todos ellos hacen buenos tiempos, pues digo, pues venga, pues yo también le tiro. Mira lo que dicen. ¿Le respondes tú por mí por lo del agujero negro? Yo creo que es demasiado peso para 40 minutos, ¿eh? O sea, es que un poco más te ponen media hora.
A ver, es un poco como... A ver, aquí en Cartagena solamente he conocido un reto, que a día de hoy sigue estando, que es el de por un tubo. De hecho, ese lo hizo Javi. Ese reto es alrededor de unos 2,5 kilos. Unos 2 kilos de hamburguesa y medio kilo de patatas, más o menos. Son 30 minutos. Ese reto, para una persona normal, es muy difícil. Para una persona que come o que come rápido, se lo acaba. A lo mejor justo, a lo mejor qué tal, pero se lo acaba. El resto de los retos que hay aquí en Cartagena, al menos, son uno que quitaron, que es el de la bestia, que solamente lo hice yo, que eran 3 kilos de comida en menos de 20 minutos. Yo lo hice en 12,50, me parece. Y por poco, y me da algo. Luego, la pizzería H&G, que la pizza se supone que era de 3 kilos, 3 kilos 800. La mía pesaba 4 kilos 400 y me lo dijeron los cabrones, o sea, son amigos míos, pero me lo dijeron los cabrones cuando acabé el reto. ¿Qué pasa? Que encima yo, diciendo, bueno, 3 kilos 800, escúchame, me pido aquí mis Coca-Cola, que si tal, que si igual, me la pido de carne, que encima la carne empalaga más. Y total, que me pedí una pizza que me cago en la leche para acabarla. Pero bueno, era la presentación, tampoco tenía prisa en hacerla. Pero fue la coña de que, coño, un reto de 3 kilos en 20 minutos. Un reto de 4 kilos 400 en una hora. Ahora 40 minutos para 3 kilos 700 de hamburguesa. Es que se te van juntando y es que aquí en Cartagena, yo no sé si es porque estoy yo, pero no hacen retos normales. Es que no hacen retos normales. ¿Dónde están los de 2 kilos? Que yo ya no sé dónde están. Los de 2 kilos que luego te comes 5 o 6 postres o una botella de esa gigante de limón granizado. Hostia, es verdad. A lo que me refiero es que, a ver, mi capacidad es muy grande, pero yo de primera no soy un comedor profesional y ni mucho menos, sobre todo porque no me dedico a esto. Pero a mí, si me ponen una mala calidad, que de momento aquí en Cartagena la verdad que no he visto mala calidad, pero si te ponen mala calidad y ahí te ponen mala calidad, te ponen mucha cantidad y te bajan el tiempo, ya no es por ti. Y te suben el dinero de lo que vale, joder, ya, solo falta eso ya. La verdad que aquí no son caros los retos, aunque los pierdes. El del purgatorio creo que eran 20 euros y eran 3 kilos de comida. Ya, eran 3 kilos 700 y eran 30 euros. El de la pizzería H&G sí que era un poco más caro, creo que eran 40 euros, pero es que estamos hablando de una pizza de casi 4 kilos. Claro. Y de calidad, no me refiero... Si vas a cenar por ahí, te sale más barato, o sea, te sale más barato casi pedir el reto, ¿sabes? Hombre, mira, la porción de esa pizza era así. Es tremendo. Dime tú a mí. Javi, el otro día me estaba diciendo que tiene ganas de hacer retos, macho. Él también está desde enero que no hace retos. Desde que hicimos un reto en la muralla. Desde la muralla en enero no hacemos retos. Creo que lo vi, era carnicería La Muralla o algo así, o panadería o pastelería. Sí, carne en Murcia y la hamburguesería La Muralla. Y para cuando ya se mejore esto, están creando retos cuando se pueda hacer algún eventillo y que se pueda juntar un poco más de gente o que abran la hostelería con más aforo, porque ahora está aforo limitado. Quieren hacer retos por parejas. Ya te avisaremos por si algún día subes, cuando se pueda. Aunque lo más próximo que podríamos hacer es cuando se pueda pasar de comunidad, tanto tú como López, ir a Elche y los de Fran, Javi, algunos más. La quedada que hacemos siempre. A la hamburguesería esta, ¿cómo se llama? Ares Burger. Una hamburguesería... Hostia, esa me suena de que Fran publicó algo hace tiempo, ¿no? Puede ser. Fran también quería venir.
que Fran dijo que estaba entrenando. Y esa es la que dijimos de que después de Semana Santa podíamos hacerla. Pero claro, no han quitado la restricción de movilidad, con lo cual hasta que no pase el 10 de marzo, o sea, de mayo, no vamos a poder hacerla. Bajar y juntarnos. Ah, era Manu, o sea, nosotros dos, Manu, Fran, López y Javier Asensio. De momento eran esos los que yo... Pero claro, es que ahí está el tema, que hasta que no cambien eso. Francis, que si como dulce en mi día a día. Sí, a ver, ahora mismo no tanto, porque a mí en verdad lo único que me engorda como tal es el dulce. Pero a mí me encanta. De hecho, te dejo a ti los honores, Ricardo, y di lo que pasó después del reto de la hamburguesería de Black House aquí en Murcia. Buah. Que se pidió un 1006 de esos, uno de cada sabor. Pero claro, eso es de... Hicimos un reto de salado y te entra dulce. Cuando hicimos el reto de los fartones, nos queríamos comer un bocadillo de jamón serrano, ¿sabes? Yo me quería ir al Telepizza, pero claro, era un poquito... Por cambiar de sabor queríamos algo salado. Y me está pasando, porque ahora que estoy haciendo de vez en cuando algún reto dulce, hostia, es que luego te comes unas patatas light a punto de sal. Eso me pasó cuando las sandías, el día de antes del concurso de Fartons, yo hice un directo para ver cuánto había ingerido de sandía. Mira, iba ya por 6 kilos de sandía y me salía eso azufre. Me pesé. Pesaba 84, me parece que eran, no, 82 y pico. No llegaba al 83. Y al acabar pesaba 91, 200, 91, 300 o algo así, ¿o no? Una locura. Francis, ¿cómo se llama la hamburguesería esta de Elche? Lo ha dicho. Aries Burger. Ah, Aries Burger. Tiene... La verdad que no sé por qué ese sitio está reventando la gente. O sea, van y no lo superan. Pero es que hay un puñado de demanda. O sea, no paran de ir. Lo del reto del camarero por un tubo. El que fuiste justito. Es que no sé si es eso o que te dio tanta angustia las patatas que ya no podías más. Mira, Valentín, ¿cómo la ves? Espera. Esa es la de Elche. La que os dije. Joder. Buena pinta, ¿eh? Que casi que yo prefiero 1000 veces una Tower antes que una hamburguesa gigante. Lleno de bacon y lleno de cheddar. Una pasada, ¿eh? ¡Ah, cojones! Espérate que ya, vale. Perdona, Javi, tío. Es que pensaba que decías lo de que se pusieron un poco tontos con el tema. A ver. Es que ese día... Es verdad, es que también hice el reto yo contigo. Es que no me acordaba, tío. Tú hiciste dos, ¿no? No. De ese día... Sí, no sé, a eso voy. Bajaron Anier, Asensio y Javi. Bueno, ¿qué pasa? Que yo me sumé con Asensio para hacer el reto, el del por un tubo. Ya dije, pues mira, no he comido, nos comemos un par de kilo y medio y tal, porque, por ejemplo, Javi y Anier no podían hacer el reto hasta la tarde-noche, el de la pizza. Que de hecho hicieron unos pedazos de tiempo. De hecho hicieron el mismo, unos 26 minutos o así. ¿Qué pasa? Que cuando acabamos, dijimos, pues escucha, si queréis os enseño un poco Cartagena. No es que sea lo más hermoso del mundo, porque está casi todo en obras. Somos un meme. Pero ¿qué pasa? Que nos fuimos a un sitio
que está cerca de la muralla, en el que hacen como muy buenos batidos, también hay cervezas artesanas y todo eso. ¿Qué pasa? Que yo me pedí 5 batidos y el camarero, cada vez que le preguntaba, yo le dije, ¿qué batidos tenéis? Y me dijo, este y este. El único que no me gustaba era el de chocolate. Y cuando le digo, pues quiero este y este, el hombre me dice, ¿cuál quieres? Este y este. Estos 5 batidos. Y el hombre se queda así. Pero entonces, ¿cuál te pongo? Y yo me quedo, joder, pues sí que empezamos bien. Claro, ellos se estuvieron pidiendo para bajar la comida. Bueno, Asensio se pidió un café, me parece, para bajar la comida. Y Anier todavía no estaba con nosotros. Y Javi se tomó otro café, me parece. ¿Qué pasa? Que yo me pedí eso. Y cuando el hombre me los trae, se quedó mirando a que me los comiera, a que me los tomase. No se lo creía. Sí que está fino, sí, Francis. A ver esta pregunta que tengo yo para Valentín. Si yo creo que ya sé lo que va a decir. ¿Tú crees que en España hay algún reto que tú no superarías? ¿Individual o colectivo? Individual. A día de hoy creo que no. Creo. Yo creo que tampoco. Me refiero, yo que sé. Yo he hecho los retos más grandes que hay en España. Ya no es porque tal. Y ¿Has he hecho la Dime. hamburguesería esta de los Pepe la Grande? Claro, sí. Yo, de hecho, el día del concurso, a ver. El día de antes de irme al concurso de restaurantes con reto, yo hice esa hamburguesa. Hostia. ¿Y la Invictus de Noja también la has hecho? Sí, de hecho me la hice en 20 y pocos minutos, 22 o 23 me parece. Madre mía. También te digo una cosa, la comparativa de una a otra no es que sea muy allá, pero te digo una cosa, yo me quedo con la de Noja. El pan de Noja, vamos, blandito, los huevos, Sí, todo, vamos, hay estaba calidad. todo eso más prensadito que daba gusto cada bocado, aunque fuese un reto, pero daba gusto. Que la de los Pepe también está muy buena, que no me crucifiquéis. Y tema de reto de comida, ¿cuál crees tú que sea el que más pesado? O sea, el reto de comida que ha pesado más, que hayas hecho. Que haya pesado más. Sí. A lo mejor es en tu casa, ¿no? O que me haya sido más difícil. Es que es muy diferente. No, porque a lo mejor eso es un mal día. Sino el reto de comida que digas, lo hemos pesado y este es la mayor cantidad que yo he comido en una sentada. Que tampoco lo puedes saber a lo mejor, porque luego te metes los postres que te metes y no los pesas. A ver. Obviamente, piensa que para mí fue un reto ya de por sí lo que hice con Joe. Pero si tuviese que elegir un reto que fue de mucha cantidad de comida, solamente para mí, y que después haya seguido comiendo o que haya estado bebiendo como un cosaco, yo te diría que la pizzería H&G. Porque ese fueron casi 4 kilos 400. Me tomé 7 u 8 Coca-Cola y 2 litros y pico de agua. Y después me fui al McDonald's, pedí un par de McFlurries y después me fui al Soldadito de Plomo a tomarme un litro de batido. Hostias. Así Hemos que perdido, ahí creo que iban 11 litros de comida, en verdad. hemos perdido la cuenta de tantos kilos. Nada, te iba a decir, si tú sabes si hay retos de comida en Estados Unidos de 5 kilos en restaurantes y si te atreverías a uno, pero vamos, yo creo que sí que te atreves. A reto bueno, no sé si hay reto de comida de 5 kilos en Estados Unidos. A ver, también piensa una cosa, Ricardo. Es que lo mío no es por capacidad, es como todo el mundo dice. No es lo mismo pimplarte 4 kilos y medio, incluso 5 de salado, a pimplarte 4 kilos de salado
y luego 2 kilos de dulce más Claro. lo que te hayas bebido. O sea, yo ahí sí que puedo destacar muchísimo más, pero Es la 5 variedad. kilos 5 kilos de salado es muchísimo, ¿eh? ¿Y tú crees que habrá algún reto de salado de 5 kilos en Estados Unidos? Personalmente yo creo que no. Ah, ¿no? Muy poca gente hay en el planeta para que se coma 5 kilos de comida sólida de una sentada. Y en menos de una hora. Yo las veces que más he comido de una sentada, en plan de sin haberme despegado de la mesa, ha sido en casi 2 horas en un buffet de pizza de Ferrol, aquí en Galicia, que me comí casi 5,7 kilos de comida. Pero de comida sólida me refiero. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo. No es lo mismo hacer un reto que muchos de ellos no son de una calidad buena, no te apetece. Yo, por ejemplo, no como tan... Es que la gente se piensa que yo como carne, pero es que yo no como prácticamente carne. Claro. Y cuando la como me la hago a la plancha, no le echo mierda. Y eso, es que casi todo lo que como es pasta, arroz y cosas así por el estilo. Entonces, cuando yo llego a un reto que es de carne, tío, a mí me mata, en verdad. Yo no aguanto mucho comer carne. Y los retos grandes, habrán 2 kilos de carne o kilo y medio. En los retos grandes, Sí, salados. pero la carne se come más rápido. No le coges tanto el asco. Tú ya lo sabes, un kilo de carne te lo puedes comer perfectamente en 3-4 minutos, sin ser un burro. Si le haces poquito hecha, seguro. Claro. Pero yo ya te digo que si tuviese que decir un reto, que más que un reto ha sido un suplicio, ha sido una putada enorme, pero enorme, te diría el del My Way, no por la calidad, vuelvo a decir que no es por ello, es por lo que ellos te metieron para el reto. Es casi 4 kilos de patatas con Hostia. el queso, con las salsas y demás. Más de 4 kilos y pico en total era. Cuando tú llevas 2 kilos de comerte patatas, ya estás cansado. Cuando llevas ya 3 kilos, te empieza a dar angustia. Porque son 3 kilos de patatas. Solamente te sabe a patata. No es como una hamburguesa, que es carne, verdura, el pan, yo qué sé, algo, aunque sea salado, tío, pero es ya cambiar un poquito. Pero 4 kilos y pico de patatas, yo ya acabé que me quería morir. O sea, es que pensaba en patatas y es que me daba angustia. Pero, ¿ese reto está puesto en el local o es un reto que fue ese que tú ibas a ir, que al final Iván se fue No, ese no, día, no, ¿no? no, 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 no. Ese reto lo tenían en el Midway, pero es que creo que, según me dijo, tenían o 7 o 12 años, no sé del tiempo que llevaba eso, pero que nadie obviamente lo había hecho. Si Claro, a que lo mí va a ya me... hacer. A ver, yo no soy el mejor de España, a lo mejor para decir de quién puede y quién no. Pero yo creo que no hay nadie en España que llegue a aguantar esa putada porque es que da asco. Es que tú imagínate estar todo el rato comiendo lo mismo. Es que no te variaba nada el sabor, nada, era todo el mismo. Hostia. Francis, yo los que he visto hay 28. Los 2 o 3 que he visto, cuando he acabado, hay 28 empezaban. La han dado al Garmin. La pizza que te dan 500 euros, si te la comes, ¿cuánto pesará? Ah, pero tú dices la de Estados Unidos, Francis. Sí, él dice la de una pizzería que era pequeñita. Sí, la que solo hacían una al día o así, dijo Joe en el vídeo. Hacían una al día, Hacían el reto creo que una vez al día. pero a ellos creo que se la hicieron, ¿eh? Sí, se la hicieron, pero que solo hacían una vez el reto al diario. O sea, Ya, no. el primero que venía se lo hacían, pero el segundo, si ya habían hecho el reto, ya no se lo hacían. Que Ya, creo que tío, eran pero me suena. parejas. Ya, pero Eran me suena que lo hicieron entre 4. Es decir, que había dos parejas. Ah, pues entonces me lo he equivocado. Me Creo refiero que que, creo que había- a lo mejor sí que el reto estaba para una vez al día, pero a lo mejor al haberlo hablado y venir desde España, a lo mejor sí que les dejaban hacerlo. Es que sabes lo que pasa que Joe lo dijo, que habían ido en esa ruta, lo que más tenían era el reto de pizzas, porque era lo único que, lo que más sacaba, daba más dinero, o lo único que sacaba dinero.
Entonces, casi todo era en reto de pizza. Entonces, a lo mejor sería otro reto. Porque como todos los días hacían reto de pizza, casi todos los días. No, es la pizza que hizo Mandel y Iván. Ah, la que estaban los dos solos. De pie, ¿puede ser? Esa es la... pero me suena de que ahí lo hicieron 2 veces, ¿no? No sé, 2 veces no lo hicieron. Luego hizo otro reto. Mandel... ¡No! Dave Joe y Iván Dave. O sea, Mandel Joe, Iván Dave. Hicieron otra de parejas. Vale, sí. Ya me acuerdo. Esa es. Vale. Esa es la que solo hacían en un local pequeñito la pizza una vez al día. En la que daban $500. Que creo que era el premio más gordo. El premio más gordo que tenía. Valen, ¿harías un reto de ramen? A mí, de hecho, me encanta el ramen. Es que no sé si... bueno, espérate, Ricardo, si tú estabas conmigo cuando quedamos en el este, ¿no? En el restaurante este... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba? ¿La pizzería? ¿El de Valencia? ¿Cuál? En el Colonial. En el Colonial. Claro. ¿Te acuerdas de que cuando salimos del Colonial os di unos rámenes? Sí. ¿Cuántos compré? Yo me comí los que más picaban. Los que más picaban los tuve que dar. No, pero digo, ¿cuántos compré más o menos? Hostia, no sé, pero muchos, porque nos diste a todos y éramos... Aún no había COVID. Éramos 8 en la mesa o así. Y a todos nos diste, a mí creo que me diste 2 o 3. Creo que compré 200 y pico. Mira, Javi estaba, que Javi nada más que se sienta, se llena el plato de gambas en el Colonial. Tú tampoco estás para hablar mucho, hijo de puta. Que fue llegar y te pimplaste todos los donuts para el aperitivo. Me cogí los donuts y luego ya no repusieron donuts los cabrones, ¿sabes? Yo me lo veía, digo, si nos encantamos comiendo, llegamos al postre y no hay donuts. ¡Pam! Los donuts ya no repusieron. O sea, ponen una torre de donuts y ya no ponen más. Hombre, así también ganan los buffet libres, que no reponen de cosas. Es la única forma de ganar. Bueno, ese día no ganaría mucho, pero así que si va mucha gente que come mucho y no paran de reponer, pues claro. Ahí sí que no ganan, claro. Y los profiteroles. Pues en Estados Unidos, aparte de Molly Schuster, está el Joy Chestnut y gente así. Y eso yo creo que si no se comen 5 kilos, poco les faltará. Esos tíos tragan, El récord, que yo sepa, lo tiene un tío que no sé si es de Estados Unidos, pero es que Joe Chestnut creo que es de los que más come, de hecho, del planeta, me refiero. Al menos de una sentada, ¿eh? 74 perritos, ¿eh? Se metió en 10 minutos. Es que es otra cosa, tío. En el concurso, me refiero... Pero... ahora comento un comentario que había por ahí. Es que ¿cómo era esto? Se me ha ido por completo. Joder. El Joe Chestnut. Sí, pero... Darren Ace. ¿Cómo se llamaba la chica, tío? La que hizo los 6 kilos de comida en un bocadillo de albóndiga. ¿La Molly Schuster? Molly. Esa tía, mi respeto. Una sacada de nabo que no se lo cree nadie. 6 kilacos de comida en 6 minutos, o 7 minutos, u 8. Una garganta que tiene que tener la señora. Sí, tiene una tráquea ahí, abre la boca y ¡guau! Y va todo para adentro, sin masticar. Claro, a ver, yo por ejemplo sé que contra ellos yo no tengo nada que hacer.
En velocidad y en capacidad en menos de una hora, ni de coña. Yo de la única manera que creo que les podría ganar, por decirlo de algún modo, ganar, es si al cabo de un día, a ver cuánto podemos llegar a comer. O sea, yo en plan de, oye, me canso de esto, me voy a dulce, me canso del dulce, me voy a tal. Me voy a andar un poco, ¿no? Sí, o es que yo diría incluso casi que sin levantarse y con seguimiento. O sea, simplemente comer, comer, comer hasta reventar, por decirlo de algún modo, pero no sé. Hay gente que obviamente no es como yo, sino que son muy burros. Y a mí ya la gente me dice de todo, pues imagínate ellos. Ellos hacen. Es que no sé quién tiene el récord, creo que es Joe, o sea, el Joe Chisnau, que hizo 42 o 43 hamburguesas de estas del McDonald's. De las grandes, me refiero, no de las de €1. Y Molly hizo 42. Pero vamos, que Joe se puso bonito, ¿eh? Empezó a sudar. Yo para mí que le dio algo. Sí, creo que lo vi. Mira, a Javi, le han ofrecido un reto en Barcelona, 2 kilos, 10 minutos. 2 kilos en 10 minutos. ¿Pero de qué? Creo que es de comida venezolana. ¡Hostia! Según cual claro, sea. no va a ir nadie. O sea, no quiere ir nadie, porque claro, me hablaron a mí y yo dije que yo soy de Valencia, que yo no puedo viajar. Y a la gente de Barcelona, yo solo pero dije. ¿Cómo se llaman estos? Las arepas eran también de Venezuela, ¿no? Es que había de 2 sitios, me parece. Pues no sé si son venezolanas o colombianas. Porque el local de. Creo que sí, Javi. Creo que son. Insufrible. Nah, las arepas no se pueden comer rápido. Pero es que varía mucho de un tipo de arepa a otra porque creo que se hacen de manera diferente. Hay unas que, para que te hagas la idea, literalmente son. Es que no sé cómo decirte, son como pampita del kebab, pero esponjoso y al mismo tiempo súper reseco. Entonces, para tú poder terminarte eso, que es que no pasa fácil, ¿eh? O sea, lo que le suelen poner arriba no me acuerdo qué era, pero creo que era aguacate, arroz blanco, judías o alubias, no sé. Algo de carne. O sea, el conjunto está buenísimo, está buenísimo. Pero comerte 2 kilos en 10 minutos. Yo recuerdo que Stick hizo un vídeo relacionado y creo que se la pusieron de 3 kilos y por poco se ahoga también, porque es que eso no hay cojones a que baje. ¿Cómo vas a bajar eso con agua si prácticamente es hormigón armado que te viene por dentro con una viga? Eso no se empapa. No. Lo mejor es untarla con mayonesa o guacamole o ketchup o algo así. Pero con agua no hace nada, no se empapa. Ya suele llevar salsa. Ya suele llevar salsa. El problema de eso es que sí. Es un tipo de alimento muy, pero que muy reseco. Que están muy buenas, pero es que no. Yo, por ejemplo, soy de beber muchísimo y a mí me lo recriminan siempre que hago un reto. Pero tú estás seguro que tal y qué tal. Y yo diciendo, vamos a ver, es que si no me ahogo. Ayer, por ejemplo, con la hamburguesa esta, me sacaron 4 botellas de agua, de las de 1,5 litros. Joder. Me bebí 2,5 y 3 Coca-Cola. ¿Te acuerdas del reto del holandés errante? 33 centilitros de bebida. Ya está. Eso es lo que tienes. Si puedes, bien, y si no, también. Me moría. Qué mal lo pasé. Mira, además que te digo más. Está el de las patatas y está el del holandés errante. Los dos retos que la he pasado, puta. Uno por falta de vida y el otro por estar todo el rato comiendo lo mismo. Es que
Si te dicen, yo quiero Coca-Cola para beber, pero te ponen la Coca-Cola sin hielo. O sea, para que no el hielo baje y haga algún gotita más de líquido, ¿sabes? Todo. Sí, no, sí lo sé, sí lo sé. Ese fue jodido, ese fue jodido. Joder. Mira, creo que Mande no lo pudo hacer. Mander sí lo hizo, me suena, ¿no? Lo hicimos en su canal de YouTube, los dos, Mander y yo, para su canal de YouTube. Y nos entretenimos o sea, al principio empezamos no muy rápido, pensando que iba a ser fácil, y luego se nos echó el tiempo encima. Y como no había líquido, y Mandel dijo, como no me lo voy a acabar en el tiempo, pongo otra Coca-Cola. O algo así, creo. Joder. Es muy jodido. Pero es que, mira, hay mucha gente que... yo recuerdo lo que me pasó. No sé si lo puedo contar por aquí. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con lo del concurso de los croissants? Yo lo viví en primera persona. 50 centilitros y 50 cruasanes. O sea, a casi una gota por croissant. No, vale. Pues tú sabes por qué pusieron eso. Para que tú no fueras, ¿no? ¿Quién no quería que fuese? Imagino que Iván, ¿no? Si yo iba a ir a concurso de cruasanes, que de hecho lo pasamos por el grupo, íbamos a ir a algunos, y luego tú dijiste, yo no voy. No voy porque han cambiado las condiciones. Era bebida. De hecho, yo pensaba llevarme bebida aparte, comprar por mí para beber. Pero claro, pusieron la condición de que solo era una botella pequeña, ya está. Yo además les pregunté, pero ¿se puede, aunque sea bebida del propio local, se puede comprar allí y tal? Y dijeron, No. Se queda con esta cantidad y fuera. Pero eso se cambió a posterior, ¿eh? Se cambió a posterior. Al principio no era así. Yo pienso igual. Juan Nico. A ver, sí, a ver. Los retos grandes están simplemente porque venga alguien que sepa que se lo puede llegar a comer. Pero para mi gusto, 2 kilos, 2,5 kilos, 2 kilos. Vamos a dejarlo en 2 kilos. 2 kilos ya de por sí es un reto de comida para una persona normal. No lo jodas y elijas entre pasarlo bien y darle publicidad a tu local y metas hamburguesas o pizzas de 3,5 kilos o 4 y pico, como las que últimamente no paran de sacar en España, que a mí me parecen un plan desproporcionado, pero bueno. Ahora también juegan con el tiempo. Aquí en Valencia está poniendo cosas no muy grandes, pero tiempo reducido. Hay una hamburguesa de 1 kilo y poco que creo que tienes que hacer, y eso no la he hecho, quiero ir con Javi. Creo que son 7 minutos. Si haces más de 7 minutos, creo que pesa 1,200 o 1,250. ¿Pero qué rollo Tower o cómo? Sí, una Tower. Ah, esa te la haces de sobra, ¿eh? Sí, las Towers son más fáciles y lo sabes. Sí, pero Un kilo. lo hacemos los que corremos, pero es que la gente normal, con 7 minutos... A ver, no. Eso está claro, la gente normal no. Pero una Tower que esté con la carne poco hecha, se hace el kilo, yo creo que no llega a los 4 minutos ni de coña. Ninguno de nosotros, de hecho, de los que somos del grupillo, yo creo que se hace más de 4 minutos o 5 como muchísimo en 1 kilo de carne, pero ni de coña. Y más de una Tower, que encima suelen estar más tiernas. No es como un mazacote de carne que te han metido ahí de 2 kilos. Claro, luego hay que pedirla que la hagan poco hecha, también. 7:30, dice Javi. Ahora tenemos que ir, Javi. Yo te digo una cosa. La hamburguesa de ayer, por ejemplo, yo la pedí prácticamente cruda.
Pero cuando te digo cruda es que era sangre lo que llevaba por dentro. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el muchacho que se puso a hacerlo conmigo dijo, pues yo la quiero igual que tú. Digo, pero tú estás, escucha, que te va a dar angustia, ¿eh? Es que la carne incluso puede, que incluso hasta esté un poco fría. Claro. Por dentro, imagínate. Pues se comió, creo que de carne se comió un tercio. Si es que llegó. El resto fue entre huevos, pan y patatas para quitar un poco de despeje. Pero ya te digo, el muchacho acabó después de haberse comido algo más de 1,3 kg hasta la... Nada, fatal. A ver, es que con tanta carne y eso, si la pides hecha, ya te has cavado tu propia tumba. Si pides una carne hecha en un reto de un mazacote de hamburguesa. Eso a mí me lo hicieron, de hecho. Aquí, bueno, el bar, bueno, el restaurante ya cerró. Creo que de hecho lo conté, me parece, ¿no? Era un local que se llamaba Fox algo o Foxy algo, no, bueno, no sé, por el estilo. Cuando yo pregunté, se supone que el reto era de 2 kilos en total. Una hamburguesa de 1,5 kg más o menos, y después todo acompañado por complementos, en plan patatas, alitas, y yo diciendo, joder, esto no es un reto, coño, pero si es que esto da gusto comérselo. Es como si me voy yo a salir fuera a comer y ya está, porque encima me daban 45 minutos. Total. Me planto allí con un amigo. Mi amigo yo ya sabía que no se iba a comer y él también lo sabía. No por nada, sino porque quieras que no son 2 kilos, 2 kilos y algo. Cuando llegamos allí y nos sacan la hamburguesa, yo no sabía dónde meterme. Mira, la hice pero en plan ya de por mis cojones, como diciendo, yo esto no lo pago, pero porque es que no se merece. Pasamos de 2 kilos, a la hamburguesa que pesaba 3,6 kg y los complementó aparte. ¿Hiciste el directo de Instagram, puede ser? Me suena que sí, creo que sí. Creo que lo vi. Y de 45 minutos acabé en el 42, me parece. Ah, y el pan, me cago en la leche. Para entonces tenía barato. Y ese pan era el más rústico que me he comido yo de una hamburguesa. De hecho, prácticamente era una cabeza. De una persona cabezona, pues una cabeza. A ver, el tema de la carne cruda es que los que solemos hacer los retos tampoco somos gente muy delicada. Pero si tú vas a un reto y te pides la carne, o eres una persona que hace el reto, pero que no te gusta la carne casi cruda, en un reto grande, la carne se hace mucha bola. Es cuando eres chiquillo que comes carne y le dices a tu madre, es que se me hace bola en la boca. Pues si te hace mucho la carne, al final se te hace bola. Entonces los retos hay que intentar casi cruda y que no sea delicado con la carne, sino mal. A ver, luego hay retos y retos. Hay algunos retos que sí que merecen muchísimo la pena y son pequeños. Por ejemplo, en Málaga hay 2 retos que de hecho fueron los 2 primeros que hice. Y esos 2 retos son de entre 1,5 kg, kilo 700 o 2 kilos como muchísimo, muchísimo. Que son el del Terral. ¿Te acuerdas de ese? Sí. El Terral Burger es una torre de hamburguesa de 3 plantas solo, un perrito caliente y patatas. Eso será 1,5 kg, no llega, yo creo. O kilo y medio, más, por decirlo de algún modo. Te ponen una bebida y también te ponen un batido. Obviamente tú puedes seguir pidiendo la bebida que tú quieras. Pero da gusto hacer ese reto porque es que está buenísimo. Está buenísimo. Y luego el otro, que no es que sea mucha cantidad, pero el problema es el picante. Es el del Taxi Angus. Es muchísima menos cantidad que el del Terral Burger. Pero ¿qué pasa? Que tiene como una especie de chupito o una pequeña vasija en la que te ponen un picante que en la escala de Scoville, si no me equivoco, era de 1,7 o 1,8 millones en la escala del picante. Hostia. ¿Qué pasa? Si pica cuando entra, cuando sale no quieras saberlo.
Porque te digo yo que si tienes planes para ese día, mejor posponlos. Yo no soy de comer picante y el otro día en directo en Twitch hice un reto de suave. Me comí unos cuantos takis de paquete de papas de esos. Madre mía, cuando fui al baño el día siguiente, que fui al baño y digo, hostia, ¿qué pasa? Y digo, hostia, que anoche comí picante. Y me acordé de mi amigo, el que me dijo, cómete estos paquetes de takis en el directo un día. Me acordé de él. O sea, qué majo tu amigo, ¿eh? Te levantas del baño y dices, hostia, parece que te han penetrado. O sea, parece que te han roto el culo. Dices, te quedas, vamos, que dices, madre mía. Y yo no soy de picante, ¿eh? Yo no valgo para el picante. Aparte, hice un reto para el canal y los labios, cómo se sufren. Hice un reto de 6 alitas picantes para los labios, que se lo dije a Mandel y a Joe. Y me dijo, porque el premio era que conseguía 2 almuerzos de regalo, ¿vale? Y me dijeron los dos. Yo para 2 almuerzos no lo paso mal. Y yo hice un reto y lo pasé, hostia, fatal, macho. Con los labios me quería morir. No es para tanto, claro. Javi es que le gusta el picante. Pero yo no. Juan Nico, yo sufro cuando os veo hacer algún reto de picante. No le veo sentido. A ver, es que no deja de ser eso. Es un reto de comida, aunque sea de... por joder, porque esos retos son por joder. O te gusta mucho el picante o lo acabas sufriendo. Pero claro, yo lo comparo. El del Taxi Angus con el de Elche, el del Custom Bar Rock o Custom Bar Burger o algo así, no sé, uno que está en Elche. Sí. El que te ponen una el la salsa que hay allí. Ese que es de Homer, que te ponen la camiseta de Homer Simpson, ¿puede ser? Es que no me suena. Es como un rollo bar motero o algo así. De hecho, fue yo. Sí, ya sé cuál es. Me lo han pasado. Mira, ese reto está bueno. Es picante, pero está bueno. Se puede pasar y pica, pero no sufres con ese reto. Y la gente lo pone como diciendo, madre de mi vida. Cuando se aburran, que se vayan para Málaga y que hagan el del Taxi Angus. Yo ya lo he hecho 3 veces. Y te puedo asegurar que cada vez es cierto que pica menos. Pero yo la primera vez que lo probé me cagué en la puta. ¿Ese es el que hizo Joe y Stick hace años? Sí, Stick acabó llorando. Sí, ya sé cuál es. Y yo creo que se le hizo una úlcera en el estómago. Ese vídeo hace 5 años. Hey, ¿qué tal, Facu Rivera? Mira, aquí tenemos la persona que más come de España. Facu Rivera es argentino. Muy buenas, tío. Y no digas de que soy la persona que más come de España, tío, que al final es que me lo gastáis. Tiene el certificado ya. Tiene ahí el signo ahí. Sí. La putadita del Flamer. Valentín, aparte, no sube nada, porque no tiene tiempo el hombre, pero tiene canal de YouTube también, Facundo, si lo quieres seguir. Val Ferrer. No, a ver. Escúchame. Bueno, no. Yo no subo prácticamente nada, si tengo 2 vídeos. Tengo 2 vídeos. Si lo hago más que nada por si quedo alguna vez con vosotros para pasarlo bien. Vale. Si ya te conocen, ¿cómo no lo van a conocer? A Valentín. Claro que lo conocen. Sí, tiene vídeo en YouTube, Papayona, lo puedes ver. Tiene, creo que, por lo menos tiene 3, creo. El del sushi. No. ¿A 2? No, el de McDonald's y el del sushi solo. Claro. Si el otro están todavía que... Vale, cuando tenga tiempo mi editor... Claro. Escucha, Juanico, yo tengo 2 retos de picante. Uno que hice con Joe, de unas alitas, pero el otro fue el jodido. O sea, el otro es el que el caldo, las mismas del local, me dijeron, antes de empezar, ¿quieres leche? Te daban leche. Coño, qué maja. Pero aquí hay uno, a 10 minutos de mi casa hay un reto de picante. Pero te tienes que comer 6 alitas picantes con una cerveza infierno, que a saber lo que lleva la cerveza, y tienes que estar, ojo, 5 minutos sin levantarte y tomar nada. Eso es una mierda. Yo sufrí lo que es el picante en los labios
Y cuando hice el reto de picante de 6 alitas, me tocó estar comiendo todo, bebiendo leche, porque lo que te duele los labios es no parar de comer. 5 minutos se te hacen eternos, ya te lo digo yo. Ay, pues creo que fue mi primer reto de picante. De hecho, no fue. Bueno, sí, fue el del Taxi Angus, pero el segundo fue en Madrid, creo que se llamaba American Dinner o algo así. Habían dos retos. El de la hamburguesa, que la podías hacer entre 2 personas y tenías que acabártela, y teníais que acabárosla en menos de 15 minutos. O hacerla tú solo en menos de 30 minutos. Que esa, de hecho, la hizo, creo que fue Manu con Piraña, me parece. Sí, puede ser. A mí es que no me gusta la cerveza, pero bueno, es una locura. De hecho, en la ruta que vino Valentín, que hizo tantos retos, creo que fui yo el que le empecé a menear y te pasaba retos, ¿no? De sitios para venir por aquí, creo. Sí, de hecho, yo los pude hacer porque estabas tú. Pues mira, si viene otro día Valentín a Valencia, me iré apuntando los retos que hay, porque hay unos cuantos que él puede hacer. Ahora cuando sea verano y pase un poco el COVID y tal. Y si viene algún día hará... Vosotros queréis que ingrese cadáver, hijos de puta. Aquí se va a quedar Valentín a dormir. Aquí se puede quedar a dormir Valentín, en esta cama, que es de invitados. Que venga y se coma 3 retos todos los días. No, me monté la cama esta y por invitados, o sea que aún nadie la ha estrenado, vamos. No, también como para venir gente a casa, si es que no está el tema jodido. Y Juanico, ¿qué te refieres? ¿Hamburguesa y pizza de retos? ¿O de hamburgueserías y pizzerías que hemos ido nosotros con nuestra cuenta? También pica como un alacrán. Hostia. A mí la cerveza no me gusta, tío. No me mola. Claro, entonces tú a lo mejor el del Pad Thai Wok no lo has llegado a probar, ¿no? No, eso tampoco. Ese era un reto picante también, ¿no? A ver, yo te puedo asegurar de que picar no pica y ni por asomo como en los otros retos. Y es una mierda de cantidad. Son 200, 300 gramos o algo así. O sea, el reto creo, a mí no me duró ni 2 minutos, ni 2 minutos, ni 30 segundos. Con eso te lo digo. ¿Ese dónde era? ¿Dónde era? Que creo que también lo vi. En cualquier pasta ahí. A ver, si seguro que conoces la franquicia, si es la del mono que lleva un chili habanero en la boca. Sí. El Lemon Grace ese, ¿cómo es? Pad Thai Wok. Patego. La hamburguesa o pizza que más os ha gustado ha sido aquella que os habéis comido cuando tenéis más hambre. Ah, claro. Sí, claro. Pero a ver, hamburguesas de reto, en Bacon Trotter han hecho muchas hamburguesas de reto, no muy grandes y de muy buena calidad. O sea, hamburguesas de las que tú te puedes ir a comprártelas de una carne por casi 20 euros y el reto así a lo mejor pues de 5 carnes o así. Y han hecho, en Bacon Trotter han hecho hamburguesas de muy buena calidad. Valentín seguramente tenga más retos de comida en locales que yo, seguro. No, que va. Yo, a ver, cuando yo empecé sí que hice muchísimos retos en muy poco tiempo, pero yo ten en cuenta que aquí no hay retos. Si quiero ir a algún sitio, como mínimo Valencia. ¿No tienen los cálculos hechos, más o menos? 70 u 80 creo que eran. Ah, pues. Anir y yo estamos en 60. ¿Cómo puede ser que yo tenga más retos que vosotros? Si vosotros empezasteis antes que yo y yo llevo sin hacer retos, o sea, yo hago retos muy esporádicos. Tú también has viajado bastante, o sea, no es que has viajado bastante, sino que cuando has venido a Valencia te has hecho casi todos los que tenemos nosotros. ¿Sabes? Y luego has ido a Madrid, también, imagino. En Madrid ya lo has hecho. O sea, me acuerdo el reto que hiciste, el Tacos Ben en Benidorm, creo que fue, en un kebab,
Ah, Madre mía, también. Menudo reto. que Que a va, ti, que va, que va, que va, que va, que va, que va. a Yo ti te fue creo, fácil. Pero luego yo yo y creo. Fran lo superó. Sí, no, es que era Tano o era Fran. Era Fran y Joe. Y no lo superaron, Ah, creo. yo creo, no me hagan mucho caso, pero yo creo que una de dos, o le sentó mal o las cantidades no eran las que decían. Porque a mí me lo pesaron enfrente y pesaba unos 3 kilos 200 si no me equivoco. Yo a lo mejor lo vi igual al de Joe, porque lo comparé con la bandeja, pero es que a lo mejor era más alto el de Joe. No sé, a lo mejor había 4 kilos de comida. No sé, no sé. Y eso ya sabes que, a ver, para Joe, para Fran, hay mucha gente que 4 kilos no. O sea, 3 kilos 200 fue lo que me comí yo y me lo comí en 8 o 9 minutos. Pero a ver si me entiendes, es que estamos hablando de casi 4 kilos. Aunque sea un burrito, es que son 4 kilos, tío. Buenas, Mónica. Con Javi sí que tengo ya un reto grabado que fuimos a almorzar el otro día. Pero es que Anier está en Madrid viviendo. No sé, ¿lo sabes tú ya, Valentín? Sí, sí, yo le sigo, tío. Lo que Madre, pasa es que casi siempre que lo veo está con el tema este de escalada y tal, pero sí, lo veo claro, entrenar y demás. está allí en Madrid. Papayona, cuando vayas al canal de Valentín, mírale el reto que tiene el de McDonald's. Que tú verás, hostia, yo me como una hamburguesa de McDonald's. Pues mira a ver cuántas se come él. No, pero el del reto, a ver, el del reto del McDonald's, yo sinceramente no lo vi ningún reto, ¿eh? La gente considera eso un reto por la bebida, pero yo no lo considero por la cantidad de comida que hay ahí. Porque son 4 hamburguesas que Steam vale lo que son dobles, superó. pero es que son del McDonald's. 4 hamburguesas dobles del McDonald's son una bazofia en ¿Cuánta cuanto a bebida cantidad. había que beberse? ¿Cuánta bebida era? ¿2 Es litros? que esa es la cosa, la gente considera de que el reto está en la bebida, pero es que a mí la bebida me da igual. Si, Te coño, si ayuda. me acabo de pimplar los 2 litros de Oh, leche y estoy bebiendo agua todavía. a él le ayuda. Pues Steve no lo pudo superar. Porque claro, beberse dos. Steve no pudo. Está el vídeo Steve en su sí canal. pudo, muchachos, si lo hizo en directo. Lo que pasa es que yo me lo hice, no me acuerdo en cuándo fue, o 13 o algo así. Bueno, también es Pero que ¿qué yo no añadí tiene? dos de patatas más, porque yo pedí, es que no se puede pedir el menú ese así porque sí. Entonces, a mí me salían 2 patatas más y como yo las veía pequeñas, dije, pues le añado un par más de patatas y ya tomas por saco. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre del challenge ese de McDonald's? McDonald's Challenge. Pero vamos, que pon Stick y McDonald's y te saldrá seguro. Sí. Pero que te digo yo que Stick lo consiguió. Vamos, me suena que lo consiguió. Es que meterse de. Este es McDonald's Challenge. Sí, pero él lo Pero consiguió, ¿eh? es que eran 4 botellas, o sea, 4 vasos. Es que De meterse tanto gases, 750. tanto gas, es jodido. Son, si no me equivoco, son de 750. O de medio litro, pero me suena que eran de 750. Pero Ah, pues pásalo al sí, final, sí. hombre. No puedo más. No, no, pero que se lo termina, que se lo termina. Ah, puede ser, puede ser. Ah, sí, sí que se termina. Es lo que decía, Ya, pero tú te lo terminaste mucho más pronto, ¿no? tampoco mucho 15 más, minutos. un par de minutos creo que fue. Hostia. Pero, a ver, yo es que estoy más acostumbrado a beber. Hoy he hecho 32 kilómetros. Daniela, ole. Saludos, Daniela y a Mónica. La carrera me ha ido mal porque tengo una contractura en el cuello. Me vas a ganar, Daniela, enseguida.
A ver. Ay, pero que eso, tío, que... bueno, es que yo creo que después de 1 hora y media vamos a cortar, o sea, vamos a poner alguna anécdota, tío, pero yo creo que podríamos ir cortando ya. Sí. Ya nos hemos comido todos los cereales de Mercadona casi ya. Sí, yo si me hubiese traído 1 litro más de leche me hubiese comido las magdalenas, pero es que como ¿Y no le cómo eché vamos a agua, dormir esta noche? Valentín? ¿Cómo vamos a dormir? De puta madre, con los cereales. pues no te Y creas con tú la que leche. tanto, ¿eh? ¿No? La verdad que yo me tengo que preparar algo de pasta, tío. Bueno, igual ahora me preparo algo. Pues mañana seguramente haré eso. Haré en Twitch detrás de Mandel. Lo que pasa que es eso, que Mandel nadie sabe lo que va a hacer porque antes aún decía, voy a hacer esto, voy a cocinar esto. Esta semana ya no tiene Mira, redes. mi manera de cortar el directo sería diciendo que si me tuviese que quedar con algo de los retos de comida, obviamente no es que, oh, la fama. No, si yo hubiese querido, me hubiese hecho un canal y hubiese estado dándole caña, o estaría más activo por redes sociales y todo eso. Pero es que si me tuviese que quedar con algo, realmente, me quedaría con los amigos, lo que he ido haciendo por el camino, Claro. a Ricardo, a Anier, a todos los Javi, al cabroncete de David, a todos. Pero obviamente, a mí que me digan, por ejemplo, de que Mandel se va, bueno, yo me enteré por Ricardo, de que Mandel se va a Tailandia, yo me quedé cuando me lo dijo. O sea, no decepcionado, porque a fin de cuentas seguramente será lo mejor para él. Pero como que me quedé un poco en plan de, joder, macho. De los pocos que hay realmente que sean buenas personas en el mundillo de los comedores. Porque ya te digo, yo me intento llevar bien con todos, pero es como si me dicen ahora mismo de que Sergio, el de la cocina del pirata, también se va. Javi, buenas. Claro, es Entonces, que Mandel es súper buena persona, se aparta de todo. Y mira, también estuvo comentando en el directo que tiene un amigo que tiene allí una moto. O sea, dice que en Tailandia él tiene una moto a su nombre. Y piensa que él cuando vaya a Tailandia, dice yo me monto, eso lo decía en el directo, dice yo me monto mis películas. Dice, yo pienso que cuando me vaya a Tailandia, la moto ya no va ni a estar. ¿Cómo está Javi? Pero sí, creo que se va por la temporada. Se va por la temporada y a mí sí que lo que me gustaría es que todo esto pasara y el viaje que íbamos a hacer en marzo de 2020 a Estados Unidos, pues que se pueda realizar y que nos lo pasemos bien. Pero claro, ya. nada va a ser como antes ya, porque el COVID, aunque pase un poco, pero algo de secuela va a dejar en todos los Mira, viajes. mira, tienes razón en algo, en el tema de que nada va a ser como antes, pero yo creo que hay algo que sobre todo yo voy a agradecer, y es que la gente que vamos a ir. ¿Qué pasa? Valentín, ya tienes casa en Tailandia para liarla. ¿Sería capaz de ir? A ver, hombre, pues yo donde haya que viajar se viaja, hijo, pero vamos. Bueno, de hecho, a mí en verdad Tailandia me tiene que gustar bastante por el tipo de comida. Sí, Bueno, también por la cultura. tú harías buenos retos por allí, seguro. Ya no solamente eso, sino que a mí en verdad la cultura tailandesa me gusta. Pero, mira, lo que te estaba diciendo, lo del tema de que nada va a ser un poco como antes y todo eso. Han pasado muchas cosas. Ya no hablo del COVID. Mira los follones que ha habido con Joe y con César. Sí, no, O sea, eso ya eso lo sé. Claro, es que tú eres mi informante, porque yo como no Yo te lo solo digo ver todo, redes sí. sociales ni Si no te nada, enteras al de final nada, no me te acabo metes en enterando ningún por él. sitio. Claro, yo al final me acabo enterando por él. Y cuando me lo contó, dije, a ver, a César lo tienen puesto como a un tío súper apático, con un humor muy negro y todo eso. En verdad es un buen tío. Lo que pasa es que, para mi gusto, la ha cagado ahora muchísimo con lo que pasó. Más aún cuando Joe, por decirlo de algún modo, le ha dado un nombre a César. Ha sido él el que ha contado con él para todo, para las rutas y todo eso. Considero que no es un mal tío, pero ha hecho una cagada muy gorda
y yo lo siento mucho, pero me hubiese gustado de que él hubiese venido para la ruta. Igual que a mí. Y Si me parece hubiésemos ido en que... marzo y no pasa el COVID, no, hubiésemos ido todos y hubiésemos grabado un vídeo de puta madre. Pero mira, Entonces, ahora claro, ya veremos quién va y ya veremos, no sé. claro, a ver, yo qué sé, ha sido un poco en plan de que yo al menos veo que ha sido una decepción gordísima. Entonces, por eso mismo creo que esta ruta va a ser diferente por muchos motivos. Sobre todo porque la principal, Faltan, al menos creo que va a ser la principal, es que las dos faltan primeras, patas, de la mesa. Falta Mandel, falta César, de todas las rutas. a Faltan ver, patas. Mandel igual todavía puede llegar a venir. O sea, a lo mejor Sí, coge sí, un no, la avión verdad es que y... se va a ir para una temporada, creo. A Tailandia. A ver, tampoco se sabe cuándo vamos a ir nosotros. A lo mejor dentro de un año él ya ha vuelto y Claro, nosotros todavía no nos hemos ido. claro. Pero que yo a lo que voy es que yo pienso que esta ruta va a ser... Espero no equivocarme, pero yo creo que va a ser más rollo amigos de verdad y no como lo que pasó en las anteriores rutas. Porque, ¿qué pasó con Piraña? ¿Qué pasó con Iván? Tío, si quieres fama, búscatela tú. Claro, es que ahí, por ejemplo, yo creo que es negocio. El que va en ese plan de negocio, pues al final han acabado mal. Pero Mira, yo bueno, puedo llegar, pero a ver, yo puedo llegar a entender de que Joe quiera grabar para su canal, para sus cosas y todo eso. Que el resto también vayan a grabar para sus cosas. Yo, como mucho, voy a grabar para... Como el típico viaje de estudios en el que te vas y quieres tener un recuerdo y todo eso. Pero es que como va a haber tantas cámaras, es que yo a lo mejor directamente lo que hago es, me cojo mi mochila, me meto a un bar, pruebo una cerveza artesana de allí, me voy a otro, me hago un reto de comida, me voy a otro sitio, pruebo otra cerveza, me saco 4 o 5 fotos en lugares emblemáticos y te tomas por saco. claro, ¿Y qué pasa? Que voy a estar con gente que yo aprecio mucho. Con claro. Sergio de la Cocina del Pirata, espero que Mandel, a Joe, que también lo aprecio un montón, tío. A Dave, tío, y a Viking, que hace un montón de tiempo que no los veo, pero un montón de tiempo. Y conocer a otra gente ya más en persona, como aquel que dice, porque a Thanos que lo he visto una o dos veces, me parece. A Pablo, de Cenando con Pablo, también es que no me suena de hecho ni haberlo visto en persona nunca. Yo tampoco lo conozco en persona. Y Entonces, como que, en abril creo que viene a Valencia, creo. Pero yo no lo conozco. Aún no ha venido a Valencia. Pero en abril supuestamente venía. Este mes. El nada, que pero sí que eso, tío, puede, yo... el que sí que puede que vaya, suplencia de alguna baja, es Fran León. Puede. A Fran. Fran. Pero si Fran no Sí. tiene tiempo para nada, el muchacho. Pero es que cuando pille plaza lo que está haciendo, si pilla plaza, él ya tiene ya puesto que, claro, yo a Fran le tuve que informar de lo mismo que a ti. Claro, si no os metéis en las redes sociales y no estáis al tanto, pues yo eso lo tuve que decir. Porque Fran ya habló con Joe que si para la próxima ruta, lo que sea, eso en marzo de 2020, de que él podía ir y ahora si encuentra plaza, pues ya le podría decir a Joe, mira, si hay hueco, pues voy yo, claro. Si César no va, o yo qué sé. Dave y David King no lo tenían de todas con ellos, de que podían Hombre, ir. que no, por mis cojones que ellos se vienen. Yo ya tenía Pues palabra de que con ellos iba a hacer un reto en conjunto, por mis cojones que esos caen. No. cuando luego dijimos hacer el reto en septiembre, o sea, de ir el viaje en septiembre, que se empezó a mirar después de verano, lo que pasa es que luego hubo otra ola después de verano, en septiembre decían que no, que a lo mejor no podían ir, pero bueno, yo creo que cuando se haga, ya veremos las fechas todos como lo tenemos y habrá que intentar ir lo máximo posible, claro. A ver, yo ya te digo, yo en verdad pienso de que van a querer venir todos. Lo que sí que es cierto es lo que te vuelvo a decir, que esta ruta no quiero dar publicidad como diciendo, oh, va a ser la mejor de todas y todo eso. No, esta ruta realmente va a ser una ruta como debería de ser, que es con amigos. Sin malos follones, sin malos rollos ni nada por el estilo. Y no es porque se haya ido César, no. Al contrario, César siempre ha sido una parte muy importante del canal de Joe. Y yo, de hecho, le sigo teniendo muchísimo aprecio, porque es que yo me río muchísimo con él, porque tiene un humor que a mí particularmente me gusta.
¿Qué pasa? Que coño, tú lo sabes. Las dos personas que él llevó a Estados Unidos, no hablo de Oso, sino de Piraña y de Iván, todos ellos han querido buscar siempre lo mismo, pero siempre lo mismo, salseo y mierda. ¿Por qué? Porque son unas ratas que no tienen cojones a decir las cosas como son. ¿Quieres fama? No te pegues a Joe siempre, pedazo de ratón, búscatela tú solo, si es el mejor ya se darán cuenta. Pero lo primero es ser buena persona, cojones. ¿Qué pasa? Yo, por ser el hombre que más come de España, tengo que ser un desgraciado y llevarme mal con todo el mundo para ganar suscriptores. No quiero ni una cosa ni la otra. Entonces, tío, que no tengan tan poca vergüenza, que es que lo que me jode. El otro día me enteré de que le habían hecho una entrevista a Iván y me quedé flipando, soltando cada pedazo de su normalidad. ¿Pero qué me estás contando? Si tienes 2 dedos de IQ, desgraciado. Si no tienes otra cosa que hacer en la vida porque no serías nadie, porque no eres nadie aún así. Si no te hubieses juntado con quien estás juntado y aún así les escupes en la cara. Eso es lo que me jode muchísimo, tío. Eso es lo que me jode muchísimo. Y por eso digo que la ruta esta que va a venir ahora realmente va a ser una ruta de amigos. En los que vamos a estar, sí, haciendo retos de comida, porque para algo vamos para allá, pero sí divirtiéndonos, sí, yendo a visitar sitios, probando la comida típica de allí, sacándonos fotos, estando a nuestro rollo, más como si fuese eso, un viaje de estudio. Claro. Las 2 primeras rutas considero de que eran trabajo y gente apegada para intentar ser famosa, a costa de otras personas. Eso es lo que yo creo que realmente me da igual grabar. O sea, yo puedo grabar algo. Amén, Valentín. Yo puedo grabar algo, pero con todas las cámaras, como has dicho tú, con todas las cámaras que hay, ¿para qué quiero grabar? ¡Ey, buena, Basac! Y mira lo que acaba de decir Javi. Hoy mismo ha grabado Pablo, cenando con Pablo en Valencia. Hostias, no lo sabía. Y luego... Juanico, ¿cuándo dijiste... ¿Cuándo has dicho de que yo dijo eso? Eso Juanico lo habrá visto en algún directo. Claro, yo hace mucho directo de Twitch. Yo eso sí que no tengo tiempo de seguirlos todos desde el minuto 1. Claro, porque hay directos que hace de 4 horas. Y por lo que dijo Juanico, se ve que cuando a Joe le preguntan, hace ronda relámpago, entonces le preguntan y se ve que ha dicho eso. Pero bueno, a lo mejor después, en la fecha que vayamos, a lo mejor van. Y eso, Javi habló con Joe, Javi con hambre, que podría ser otro integrante. Javi también tiene canal de YouTube, se dedica más a disfrutar de la comida. Y también no, sí, a Javi de hecho sí lo conozco, me parece. De Instagram me refiero. En su historia lo ha puesto. Hostia, no sabía. No sabía. Yo sabía que venía cenando con Pablo en abril, pero no sabía que había estado. O sea, que ya está este fin de semana por aquí. Seguramente eso lo habrá dicho Joe en alguna pregunta, porque la gente, como le preguntan mucho de cosas de la ruta y todo eso, le pregunta en el directo, pues. Abandono Madrid porque salgo para Madrid. Pues eso, se ve que ha dicho eso. Que David King y Dave se habían dado de baja. Hostia. Me parece un poco raro. No sé. Será cosa mía, tío. Mira, ha ido a grabar donde ha estado grabando Iván y Cristian. En el Ciriaco. Ciriaco. Es que me suena, tío, pero es que como soy horrible para los nombres. Sí, Javi le estuvo comentando eso a Joe. Y le dijo eso que le dijo Joe que en un futuro quería ir metiendo gente no conocida a la ruta. O sea, bueno, pues gente que no es ni famosa ni conocida, vamos. Mandel se va en verano, papayona, en principio, con el tema de la restricción, porque ahora tiene que estar 14 días en un hotel encerrado, claro, como la cuarentena, vamos, hay que hacer. Entonces, eso. Bueno, pues Valentín, un placer. Si igualmente, tío. A ver si nos vemos pronto, macho. A ver si en mayo ya, cuando ya pase todo esto en verano, y ya nos juntamos. O bajamos o subimos. Hombre, y nos vemos. Yo tengo que decir que si Javi Asensio sigue por aquí, ya lo engancharé por banda porque no me olvido de lo que le dije. Cuando entre todos hacéis lo que reto de comida sea. A mí me da mucha pena que haya todos esos malos rollos. A mí me gustaría eso,
el ir a Estados Unidos y casi, como dice Valentín, de excursión, de viaje con los amigos y no tener que ni grabar. Claro, el que tiene un canal más potente, como Cenando, Tano, Cocina del Pirata, yo, pues que graben y yo me animo. Valentín y yo somos como eso, el peón del ajedrez. Somos de apoyo ahí para los retos y eso. O sea que nosotros vamos a disfrutar. Literalmente somos el apoyo. Somos el apoyo. Así que vamos a disfrutar, vamos. Nosotros vamos como de viaje de excursión, ¿sabes? De convivencias. Ay, madre mía. Qué Pues nada, nos hemos metido una hora 40 de directo. Una tontería. Bueno, yo voy a decir que os agradezco muchísimo que hayáis estado por aquí, que a mí por lo menos se me ha hecho bastante ameno. Así que espero veros en algún futuro en algún restaurante y siempre que haya algún reto y queréis uniros a mí también, pues yo encantado, ¿eh? O sea, no por el hecho de comer más o de comer menos, aquí hay que dejar a nadie tirado. Valentín, ya lo veis. Es una máquina comiendo y un 10 de personal. Ahí lo veis. Bueno, pero pues bueno, tío. en la próxima rota me va a dejar con hambre, pues seguramente. con las bajas que vamos teniendo. Pues nada, Javi a lo mejor, con Javi con hambre a lo mejor la semana que viene o la otra, hago un directo también de estos. Al final lo he hecho por stream ya. Ha costado un poquito, pero tampoco ha sido muy difícil hacerlo. Mira, responder aunque sea a Juanico, que ya se va. ¿Recomiendas algún tipo de sal de frutas o bicarbonato para digestión pesadas? Hostia. ¿Qué haces con las digestiones pesadas tú, Valentín? Andar, ¿no? Yo es que no tengo, no llego a tener digestiones pesadas, la verdad. Bueno, tú las tienes ligeras por lo tuyo, eso, ¿no? O sea, claro, las tienes... por mi trastorno, no soy la pequeña Miss Daisy en el baño, pero a ver si me entendéis. Mira, Basat te apoya, Basat también tiene canal de YouTube, ¿eh? A ver, yo si tengo una digestión pesada, antes, me lo dijo Dave, hace años, un día cenando con Dave y David King en Valencia, me compré unas enzimas que me dijeron ellos y unas pastillas que venden en la farmacia, que estas navidades, con el tema de las comilonas, las anunciaban mucho en la tele, y se llama Pancreoflat. Esas pastillas y las enzimas digestivas, retos pesados, casi ni te enteras. Me suena a mí, de hecho, de haberlas escuchado o algo así. En la ruta van como, ¿sabes? Como con el feo de la droga. Pastillas para arriba y para abajo. De hecho, Dave y toda esta gente se toman todo pastillas para las... Sí, enzimas digestivas. Es lo más fácil. Te tomas una pastilla, digestión pesada y ya está. Pero a ver, yo digo esto ya y ahora sí que nos despedimos. Lo único que me he llegado ya a tomar, que en verdad no es para la digestión, sino para que no me siente mal, por decirlo de algún modo, es que yo por mi tipo de trastorno en el metabolismo segrego muchísimos jugos gástricos. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima que como algo que encima ya de por sí sea algo cítrico y tal, me suele dar una acidez brutal, pero brutal de que me llega a causar hasta angustia. No en plan de arcadas, sino de que como que me noto de que me va salivando la boca de una manera un poco rara. Entonces sí que es cierto que al final es un poco fuerte. Pero yo como tal no tomo nada. Entonces no sé tampoco qué recomendar. Bueno, Valentín, ha sido un placer. Tengo que decirte, cada que me estoy dando cuenta que tienes más bíceps y más hombros, ¿eh? O sea, tiene buenos... No te creas, ¿eh? Tiene buenos brazos, ¿eh? No, pero eso es porque estoy más comprimido. No, sí. Eso hace gimnasio. Que vieras esta sinceridad. Bueno, pues eso. Muchas gracias, Valentín, por acompañarnos en el directo. Y a ti por invitarme, tío. Grabando no, sino haciendo un reto 4 o 5 en una mesa, como antiguamente, aunque sea con separados. Vaya. Por lo menos en junio, a ver si podemos. Hacemos el reto de Elche, todos juntos. Y luego comer un postre. O un batido. Ahora sí que muchas gracias a todos. Y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias, Valentín. A ti, tío. Hasta luego. Chao.